Saludos y bienvenidos al curso La historia de la Iglesia Cristiana. Y vamos a seguir viendo y conociendo a ciertas personas que Dios usó para avanzar su reino, para perseverar su palabra. Y en este día, el video número 6, vamos a introducir a unos misioneros interesantes que Dios usó para aprovechar de circunstancias feas para avanzar su reino a tierras en donde el mensaje de Cristo no había alcanzado antes. Hemos hablado del imperio de Roma, lo cual estaba fuerte y establecido en el área del mundo que se llama el mundo conocido. Todo el área alrededor del mar Mediterráneo. En este área y extendido por allí, el imperio de Roma fue bien fuerte y establecido. Pero llegó un punto en que personas de otras naciones fuera del mundo de habla griego y latín invadieron los territorios del imperio romano. Vinieron del norte para invadir, para expandir su reino. No eran tan fuertes como los del imperio de Roma, no eran tan disciplinados, eran un poco más, como diría, crudo en su manera de atacar. Pero de todas maneras, invadieron y agarraron unos cautivos, conquistaron un poco de tierra y llevaron cautivos para servir como esclavos en su tierra nativo. Entonces, en uno de estos grupos fue un joven que se llamaba Patricio. Y este Patricio fue un joven de la tierra que se llamaba Gran Bretaña. Es el área de que nosotros ya conocemos hoy día como Inglaterra o Gran Bretaña todavía. Y este joven estaba viviendo allí. Y cuando vinieron los del norte, de Irlanda, bajaron, invadieron y cautivaron un grupo. Y uno de ellos fue este joven que se llama Patricio. Y lo llevaron hasta Irlanda y lo pusieron cautivado allí por unos 6 años más o menos, fuera de su país, fuera de su gente. Y él estaba allí por 6 años cuando escapó y regresó a Gran Bretaña. Ahí se quedó por unos 25 años de nuevo en su tierra, 6 años cautivado como esclavo, 25 años ya después viviendo en su pueblo, en su tierra. Y una noche se fue a descansar y mientras que estaba durmiendo o también en este tiempo de tal vez oración o lo que sea, tuvo algo como una experiencia que se llama una visión. Y en esta visión pareció ideas y la imagen de una carta como escrito como invitación de Irlanda, invitándolo a volver a hablar o enseñar ahí. Pero como él no fue muy astuto para leer, no podía discernir exactamente las palabras en la carta. Pero más o menos entendió que era una invitación a venir. Y dice, según la historia, que él también hasta escuchó voces invitándolo a venir a Irlanda. Entonces, él quiso responder a esta invitación. Se fue con el motivo de ir a evangelizar y convertir a los tribus de Irlanda. Entonces juntó un equipo pequeño y ahí fueron. Una obra misionera
a la tierra en donde antes vivió como cautivo, como esclavo. En su tiempo, su ministerio allá en Irlanda estableció varias iglesias. Unos dicen que su ministerio, no el mismo, sino su ministerio de multiplicación pueda contar por 700 iglesias en toda la tierra de Irlanda. Y lo que fue el motivo, o sea, tal vez estrategia de Patricio fue establecer una iglesia y al lado establecer también una escuela. Yo digo al lado, no necesariamente físicamente al lado, uno punto, así al lado, sino cuando fue estableciendo iglesias, también fue aparte o también a la vez estableciendo escuelas. Escuelas para educar a la gente, pero también escuelas para preparar a otros a hacer la obra misionera. Estableciendo escuelas, iglesias, y también escuelas en esta región para preparar misioneros, pastores, líderes para la iglesia. Muchos creen que por su estrategia, por eso puede contar por tantas iglesias en el tiempo o como fruto de su ministerio. 700 iglesias. También a él le atribuye que el establecer cristianismo como la creencia allá en Irlanda, y también simplemente lo que se llama la iglesia celta a este hombre. Por eso, hoy día celebramos mucho a San Patricio. Yo sé que aquí en los Estados Unidos marcamos bien la fecha de 17 de marzo, celebrándolo como, no sé, nomás aquí lo celebramos con cosas verdes, con cosas de simplemente celebrarlo. Pero en la Iglesia Católica lo reconocen como santo. Y en esta fecha, 17 de marzo, lo marcan como día de San Patricio. ¿Por qué? Por la fuerza que él hizo de establecer iglesias en todo el país de Irlanda. También muchos que han estudiado Patricio reconocen el método de Patricio, como mencioné, el método de establecer iglesias y escuelas para preparar a otros pastores y misioneros. Se reconoce como una estrategia que llegó a ser llamado método celta de misiones. El método celta, o de celta refiere a la región de donde él viene. Y entonces es algo de esto que se llama Patricio. En esta temporada Dios lo usaba para primeramente perdonar a los que lo cautivaron y volver a evangelizar, testificar, establecer iglesias y también establecer escuelas para producir y levantar otros misioneros y pastores de Irlanda. Entonces es una imagen bonito de su ministerio y un hombre que Dios usó en un tiempo clave en la expansión de la iglesia cristiana en un tiempo y dentro de circunstancias difíciles, en tiempos difíciles político, en un clima difícil, en un clima político difícil. Pero lo usaba a Patricio. Entre los que estaban estudiando allí, había otro joven de Irlanda que aceptó a Cristo, se dedicó a prepararse para el ministerio. A lo mejor salió de una de estas iglesias establecido por Patricio y estudiaba en una de estas escuelas. Este joven se llama Columba.
Y Columba fue uno que recibió y se fijó no tanto una visión igual como Patricio, sino recibió la visión de misión que estaban enseñando por medio de estas escuelas. Entonces se pasó un tiempo en preparación y estudiando, preparándose para servir como misionero. Y llevó un grupo de hombres para iniciar misiones, para iniciar la obra cristiana, siguiendo el método celta de Patricio y el patrón establecido, entrando tierra nueva, estableciendo ahí iglesia y escuela al lado para preparar a otros. Y la obra de Columba fue de ir de Irlanda para volver a la tierra principal de Europa hasta los lugares que hoy día conocemos como Francia, Italia y Suiza. O sea, es interesante ver cómo Patricio fue de Inglaterra al norte, a Irlanda, preparó allí y Columba, un hombre de Irlanda, fue pasando la Gran Bretaña, pasando hasta Francia y siguió moviendo al este, pasando por Italia y Suiza. Y cuando él entró en estas áreas, entró con el método celta. No estaba bajo ya estaba un poco diferente de estar bajo la iglesia cristiana romana de la región de este tiempo. Entonces su contribución en las misiones de la historia de la iglesia es algo significante porque es como el Timoteo del Pablo Patricio, pero va implementando la misión y el método de reproducir iglesias y líderes que estableció Patricio en su propio país. Columba, el producto de misiones y uno que entra en misiones para reproducir misiones. Esto está muy importante para nosotros en estos días, de que fijar y ver cómo uno aprende de los modelos, de los patrones, de los ritmos de los que van de antemano. En este tiempo también otro joven que se llamaba Winfried, pero se cambió su nombre y lo van a conocer más como Bonifacio. Pero este Winfried quiso ir también a participar, sintió que Dios le llamó a hacer misiones en el método celta, o sea, de ir para establecer iglesias y misiones y escuelas. En su primer viaje no tuvo mucho éxito. Su primer viaje fue un viaje de no llevar mucha fruta. Entonces, él regresó, estaba un poco frustrado y decidió ir directamente a Roma para hablar con el Papa, para visitar el Papa Gregorio II. Cuando se fue a visitar el Papa dio cuenta de que, wow, este joven Winfried tenía, como dijo, brillaba con un fuego que trae salvación. Se fijó en este joven algo especial y quería comisionar, animarlo a seguir adelante. Pero el Papa Gregorio II fue el inicio de un tiempo cuando el Papa de la Iglesia universal, o sea, católica, empezó a ver el potencial de que la Iglesia tenga poder. Entonces, un parte doctrinal y un parte por su poder, el Papa Gregorio II
le dijo a Winfrey ah, ah, que iba a comisionarlo, pudiera comisionarle a Bonifacio o a Winfrey con este requisito, que tiene que seguir métodos romanos en vez de los métodos o la estrategia celta. Entonces, Winfrey estaba de acuerdo y en esta ocasión fue cuando el Papa cambió el nombre de Winfrey a Bonifacio. Y así por eso hoy día lo conocemos como Bonifacio. Latín esto simplemente significa más o menos buena obra, porque el Papa vio que este muchacho que brillaba con el fuego que trae salvación, que este muchacho con tanta energía, visión y listo a servir, iba a hacer buenas obras y le dio el nombre Bonifacio. Entonces, salió con su equipo al área que hoy día conocemos como Alemania. Fue una área que habían pasado antes y ya Bonifacio va a esta área de Alemania. En esta área habían varias religiones paganos. En general se llamaba religión pagano, o sea, en donde esto fue una religión en que alababa mucho a cosas de la tierra, a árboles, a mucha influencia de naturalismo en sus métodos y en sus maneras de pensar. Pero este Bonifacio, como dije, era uno de mucho ánimo, brillaba mucho y usó unos métodos un poco más extremos de lo que estaban usando Patricio. El motivo de Patricio fue de amor, de gracia, viendo una nación que no tenía el mensaje de Cristo con necesidad de encontrarlo por medio de amor, por medio de gracia, por medio de la predicación. Bonifacio estaba un poco más fuerte, un poco más abrupto, un poco más directo en sus métodos. Entonces, cuando él entró al área, una área específica, y se vio que los paganos estaban en esta área, él sabía que a ellos les gustan alabar, orar, hacer sus rituales en frente de este árbol. Un árbol grande de 100 años, un árbol bien establecido. Y él con su hacha se acercó al árbol y empezó a cortarlo. Y como era algo grande, pero con muy poco trabajo, se cayó, se tumbó el árbol. Y cuando se cayó el árbol, exponió o demostró, se podía ver por adentro del árbol, que del adentro estaba muerto. Y él aprovechó de este mensaje para mostrar y enseñar que su religión también está muerto de adentro y es una ilustración de su fe. Unos de los paganos lo escucharon y se convirtieron, pero muchos de los paganos se enojaron con él. Como él viajaba con grupo, se sintió seguro. También estaba viajando en su obra misionero bajo la comisión de los de Francia. Entonces, muchas veces tenía con él su protección. Él regresó y estableció varias iglesias. En los alrededores, los paganos, otros herejes, estaban un poco enojados con él, con sus métodos y su manera de predicar y hacer acciones tan directos. Él se fijó de la necesidad de hacer unos ajustes, correcciones en la iglesia de esta área. Entonces convocaba varios concilios de la iglesia y en estos condenaba claramente a varios herejes como personas que estaban enseñando cosas falsas. Los condenaba claramente. Entre sus concilios
y sus condenaciones y sus obras de vivir de una forma muy directa, todas estas cosas se juntaron, culminaban para que había mucha gente fuera de la iglesia que a él no le gustaba nada, que no le gustaron a él. Entonces, es que empezó a tener varios enemigos. Después de un tiempo volvió a viajar como tipo de misionero. La mayoría de su ministerio estaba en sus enseñanzas en áreas locales. Lo recordamos como misionero por su primer esfuerzo de hacer misiones y entonces por esta segunda viaje misionero que empezó. Se fue con un grupo, dicen, de 52 personas. Y este grupo de 52 viajaban sin la protección del gobierno que habían tenido antes. Y ahí van en su viaje misionero y llegaron a un punto difícil en el viaje. Y un grupo de paganos los miraban, reconocieron y vinieron a atacarlos. Y como Bonifacio había establecido que los misioneros no deben de viajar con espada, solo tenía ahí con él su libro. Entonces, con solo un libro, quiso defenderse contra los paganos que le estaban atacando con espada. Él murió allí en este viaje, él con muchos de su grupo. Unos del grupo de 52 se huyeron y se fueron, y después de tiempo regresaron para encontrar allí el Bonifacio, allí a su lado, un libro con las marcas de espada en el libro. Y él murió allí. El Bonifacio es un misionero interesante. Muchas veces queremos celebrar cómo los misioneros demuestran el amor y la gracia de nuestro Dios, avanzando el reino de Dios y plantando iglesias bonitos. Vemos este tipo de misionero más en el ministerio de Patricio de Columba. Pero cuando llega al Bonifacio, sí murió por su fe, pero unos de sus métodos eran un poco diferentes de lo que deseamos practicar hoy día. Uno de sus métodos eran más para establecer que demostrar amor, gracia y el mensaje del Evangelio. Es un recuerdo de que misiones debe de ser motivado por amor, motivado por la gracia de nuestro Dios, que debemos de ir con amor y gracia, como lo que dice en Colosenses 3, siempre hablando con gracia sazonada con la verdad. ¿Para qué? Para que nos escuchen y responden al gran amor de nuestro Dios y al mensaje claro de Evangelio. Entonces, el ministerio de Bonifacio representa algunas cosas. Primeramente, representa una transición de misiones celtas a establecer iglesias romanas. Antes fue el método de establecer iglesia cristiana y aparte una escuela para preparar más misioneros y pastores. Cuando se fue Bonifacio, fue para establecer iglesias y monasterios benedictinos aparte. Entonces se puede ver que la influencia y fruto cambia grandemente entre los dos métodos. Puede ver el cambio del método de predicación o del motivo del misionero, pero también en su método de lo que querían establecer. El ministerio de él también tenía cosas buenas. Había conversión de paganos, y también había una madurez de cristianos nominales en esta área. Pero vino con un costo de su vida personal
pero también un costo de la integridad de misiones y las iglesias bíblicas en la historia. Bonifacio marca un punto de cambio, un tiempo en cuando la iglesia universal, la iglesia cristiana en total, está entrando en una época un poco más difícil. Hasta este punto en la historia de la iglesia vemos un crecimiento de avance del evangelio y ya llegamos a un punto en cuando el evangelio y la influencia de la iglesia se confunde un poco con el poder que un instituto pueda tener en el mundo. Son varios ejemplos también en esta época, en este periodo de tiempo de misiones. Otros son un poquito más sanos. En este tiempo también tenemos uno que se llamaba Nestorio, que llevó el evangelio hasta China en este tiempo y marca el inicio de la iglesia cristiana en China en este tiempo. Hay varios que están pasando aquí y estamos en una época de la historia de la iglesia cuando vemos cosas sanas y cosas que empiezan a desviar un poco del deseo principal en el libro de las misiones y la iglesia en el libro de Hechos y en la Biblia en total. Entonces, hermanos, espero que podamos aprender de la historia y aprender de los éxitos y aprender de los errores, aprender de sus motivos y aprender de los corazones, aprender de lo que es bíblico cuando nosotros pensamos en lo que es hacer misiones de nuestras iglesias en estos días. Gracias, hermanos, por escuchar. Gracias por su tiempo. Siempre es un privilegio introducirles a los hombres que Dios usó, a los que dieron su vida para el reino de Dios, para las misiones y para el evangelio. Que Dios te bendiga.